otra cosa. Esto es Radio Z. Llegó la hora de la actualidad, música y cultura pop con Ignacio Rey e Italo Franzani. Ahora arranca Somos Solo Ruido. Bien, estamos al aire, día jueves. Hola cabros. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien también. Qué bueno, mucho calor. Sí. Mal, po. Está bueno. Tú sabes que yo soy un invernista leninista. Inviernista furioso. Oye, primero, estamos muy contentos porque vamos a inaugurar nuestro loop atrás, por fin, con parte de nuestros íconos, ídolos e iconografía que representa un poco lo que es el Somos Solo Ruido. Ahí está. Todo lo que somos. Todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y también vamos a saludar acá, que tenemos aceptado acá al medio, a Milton Miranda. Oye, tenemos un prócer, próceres. prócer. Qué gran invitado. Y lo vamos a presentar como debe ser, porque él es el abogado del rock. Así que, del rock. Jota, Gracias, aplauso para Milton. gracias. Suena muy Abogado, bonito, estoy muy contento de estar acá. Experto en constitución, fanático de la música y muy ligado a la batuta, lugar que hemos hablado miles de veces. Que han descuerado, pero No, a veces con razón y a veces un poco injusto. De hecho, vamos a preguntarte por la batuta Sí, por más rata. supuesto, pero eso es parte de los ítems. Vamos a hablar de Sí, actualidad, sí. de música, de política, constitución. de constitución, de la batuta. Ojo, el que Y quiera- del rock. Y del rock. Así que, quien quiera ir a la batuta alguna vez, puede encontrarse sí o sí un viernes o un sábado a Milton Miranda ahí por ahí dando vueltas. Yo creo que es más, es también como medio mito, como parte del inventario, Del de la inventario, ahí batuta. el balance. Claro. Activos ¿Qué- fijos. ¿Qué pasa? Psicópata. ¿Qué pasa que no está Milton en la batuta, que ¿cachai? algo ¿Cachai? pasa, De menos. algo anómalo está pasando porque no está Milton. Bueno, de hecho, algo tan malo ha ocurrido que de verdad ha ido muy poco y claro, la actualidad ha impedido que ocurra, así que... Oye, tú ahí, viernes y sábado estás ahí siempre en la O sea, batuta? trato de estar lo Ya. que pueda, no es obligación, voy porque me gusta Sí, claro. y básicamente lo paso bien, pero también estoy atento a todo lo que pueda estar pasando y tratando de ayudar. Perfecto. Oiga, están pasando muchas cosas. Y nosotros ahí... demasiadas. Pasó que me encontré con Milton hace poquito, ahí en la Plaza de la Dignidad. ¿No fue en la batuta? Ah, ¿no fue en la batuta esta Mira vez? qué raro. Hola, Milton. Oye, pero... De veras, eres abogado, ¿cachai? De estos temas. Por favor, necesitamos a alguien entendido que nos oriente, ¿no es cierto? Claro, que le enseñe al ciudadano a pie. De a pie, al ciudadano común y El corriente. ciudadano Claro. de a pie. Eso es lo más importante en toda esta época del proceso constituyente. Uno de los elementos importantes, y que se estudia en todos lados, es que esto es un proceso de autoeducación por parte del pueblo. Exactamente. Porque primero, estamos desacostumbrados a los plebiscitos. El último que fue el 88, ¿no es cierto? ¿Han habido más plebiscitos hasta la fecha? Plebiscitos a nivel a nivel nacional, Claro, no recuerdo ¿no es ninguno, cierto? pero solo han habido Comunales, han habido comunales. cosas comunales. Pero Perdón, hubo, el ochen- perdón, el exacto, 82. el 89 hubo un plebiscito que ¿Ya? fue constituyente de alguna manera, que fue el que ratificó La modificación. las 54 modificaciones a la Perfecto. Constitución. Esa fue la última vez que los chilenos salimos a votar en un plebiscito. Es un plebiscito, Ya. claro. A nivel No nacional recuerdo, estamos hablando. claro, a esta altura, pero a nivel comunal se han ¿Y realizado. la varios. constitución del 80 no se votó en un plebiscito también? Se votó en un plebiscito. Pero, ¿lo contamos como plebiscito o no Es lo que- contamos es como que plebiscito? Ese es algo sumamente importante a propósito de lo que puede estar pasando. Hay algunos datos que son como muy decidores de lo que puede resultar ser un plebiscito. Por Ajá. ejemplo, el periodo donde se realizaron más plebiscitos en Chile fue en la época de Pinochet. Ya. Fue en la dictadura. Se realizó uno el 78, el 80, el 88 y el 89. ¿El 78 cuál fue? El 78 fue una consulta como para repudiar un informe de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Cachai, Ah, o y no? se preguntó si Se lo repudiamos o no. si eran prácticamente antipatriotas los Oye, que pero iban para eso fue el allá. 78 y hace poquito, hace algunos días, el gobierno repudió de alguna manera Exacto, el informe de porque- Amnistía Internacional. Bueno, es lo que está ocurriendo es como un patrón que todas las dictaduras, es como que técnicamente es muy difícil llamar dictadura a esto, pero de alguna manera dentro del contexto de la violación de derechos humanos, no sé si es válido jurídicamente, pero en términos comunes y coloquiales, ya a esta altura es una dictadura, el rechazar los informes de las instituciones especializadas en la protección de los derechos humanos es algo habitual. Había un Entonces, tuit, tuit muy bueno que decía: Piñera, te noto más maduro. Claro. De una Maduro, Está muy claro.
Oye, bueno, si quieren seguir a Ya. Milton en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, ¿cuál era tu dirección? Miltópata. Miltópata. Arroba Miltópata. Miltópata. Y en ya. Instagram también, pero casi no ocupo. Milton, se hizo una especie de acuerdo, ¿no es cierto?, entre la comunidad política, entre los políticos, la clase política, ya fue anunciado hace mucho tiempo. Un poquito antes Piñera había dicho que iba a hacer un cambio constitucional desde el Congreso, Sí. ¿no es cierto? Días después se juntaron todos los políticos, algunos excluyeron, otros no, ¿no es cierto? Y el acuerdo es convocar un plebiscito para cambiar la Constitución. Un plebiscito de entrada, un proceso constituyente que también sería elegido en ese mismo plebiscito, Ajá. ya sea una convención constituyente mixta o convención constituyente, que es lo mismo que una asamblea constituyente, eso hay que tenerlo claro, y luego un plebiscito de salida que sería el ratificatorio. Y ahí es lo que quería como enganchar con lo que estábamos diciendo delante, que los plebiscitos ratificatorios normalmente son actos que buscan generar, como por así decirlo, cierta legitimidad, pero son actos más simbólicos porque normalmente ya todo viene cocinado en la Asamblea ¿Y Constituyente. por qué ese plebiscito ratificatorio, que el de salida, Ajá. es obligatorio votar? ¿Y por qué el de entrada no? Por lo mismo, porque se supone que en todo proceso constituyente, no solamente en Chile, no es solamente esta clase política, sino que en todo proceso constituyente la tensión va a estar dada entre la clase política y la ciudadanía, Ajá. siempre. Sí, po. Siempre va a ser así. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Una asamblea constituyente les entrega demasiado poder a la ciudadanía y por lo tanto mi parcela de poder como Se reduce, político se reduce Claro. o se ve incierta. ¿cachai? Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, siempre va a haber esa tensión. Y cuando, no sé, pues la clase política le pone cortapisa a la ciudadanía, es una muestra de que eso sucede siempre. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, ya que estamos en la calle, ya, no sé si llamar a la gente a la calle, porque a esta altura ya están intentando meter preso a la gente por mandar o por solicitar que la gente vaya a la calle. Pero la gente tiene que estar movilizada porque esa tensión se va a dar siempre y nosotros tenemos que estar atentos. De hecho, ahí en este momento la comisión técnica, que es la encargada de todo esto, está como discutiendo cosas y está por streaming, así que es bueno verlo. Pero lo que tú decías, me fui a otro lado, el tema del voto, de por qué es obligatorio. Porque el último trata de generar esta legitimidad que de alguna manera podría verse veremos con la primera citación al plebiscito. Perfecto. Y sobre todo con la citación a los candidatos para los delegados a la Comisión Constituyente, Ajá. a la Convención Constituyente. Oye, otra cosa que yo no termino de entender, ¿por qué inventaron este eufemismo? O sea, desde el día uno, cuando empezó a quedar este estallido social, se habló de cambiar la Constitución. Salió al tiro como una primera expresión, ¿no es cierto?, de una consigna callejera. Y la Asamblea Constituyente venía detrás, ¿no es cierto? Incluso la Asamblea Constituyente se viene hablando desde el tiempo de Bachelet, la AC y todo esto. Sí. Hasta existió una especie de movimiento. Marca tu voto. Marca tu voto, Exacto. ¿no es cierto? Se hicieron hasta cabildo, en el que algunos participamos, y autoconvocados, que no fueron vinculantes, ya sabemos la historia. ¿Por qué Milton ahora se usa un eufemismo después que la palabra y el concepto de Asamblea Constituyente lo hemos estado todos citando? ¿Por qué hoy en día no hablamos de Asamblea Constituyente y la opción Asamblea Constituyente está disfrazada con otro nombre en este plebiscito? Ya voy a tratar de ser bien objetivo, porque ¿Ya? básicamente uno podría decir que es miedo de la derecha, pero no quiero decir eso. El punto es que dentro de la academia, históricamente, o si uno hace un recuento de todos los procesos constituyentes, hay muchos que se llaman asambleas constituyentes sin esto que uno piensa que es con delegados, elegidos popularmente. Sí, hay algunas asambleas constituyentes que son elegidas básicamente dentro de los diputados. Hay comisiones técnicas que también se llaman asambleas constituyentes. Hay convenciones constituyentes que se llaman asambleas constituyentes. Ajá. O hay asambleas constituyentes que se llaman... Eso da lo mismo. Alguien en el último tiempo le empezó a llamar asambleas constituyentes, pero da lo mismo. De hecho, mi memoria de grado, que fue el 99, se llama reforma constitucional, y uno de los elementos yo llamé convenciones constituyentes a lo que hoy se llama asambleas constituyentes. Ajá. Entonces, Entonces no te hizo mucho ruido el nombre. nada. Ya. Pero ¿por qué sucedió? Es básicamente por el tema del fantasma de Venezuela. Ya. El fantasma de Venezuela, que es un proceso constituyente que tiene de los dos lados, tiene, por un lado es perfecto dentro del punto de vista de lo democrático formal,
pero por otro lado fue avasallado y adquirido, pero cooptado totalmente por el chavismo. Terminó siendo otra cosa. Exactamente, No. desde el punto de vista se le preguntaba a la gente esto, se le preguntaba a este otro, pero las decisiones ya estaban tomadas de antes. Perfecto. Cuando les hablaba de antes los plebiscitos ratificatorios y de esta como ratificación simbólica, normalmente, y ese es el problema de los plebiscitos, y por eso es que Pinochet lo ocupaba mucho, es que tienden a ratificar una idea previa, preconcebida y que fue publicitada y normalmente desde el poder, en este caso, por ejemplo, los de Pinochet, que decía que esto es lo bueno y lo otro es caos, bla, bla, bla. Entonces es muy raro lo que ocurrió en el 88, que un plebiscito sea perdido por aquella persona que lo vio, que lo porque tenía propuso. claro, porque corrió solo y llegó segundo. como Pero se dice. siempre supo que iba a ganar. Le mintieron hasta el final. Sí. Siempre Hay lo un supo. montón de historias. Oye, también quiero que le hayan puesto asamblea, o sea, convención constituyente, aparte de asamblea, es como la unión, el acuerdo de unión civil. Para no llamarlo matrimonio. Exacto, es son lo mismo. eufemismos para no molestar a Este es el ciertos país sectores. del eufemismo. De ¿cachai? verdad, no lo había pensado. Sí, puede ser lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, una buena analogía. Claro, Sí, sí, claro. O sea, aquí no podéis decir muchas cosas Sí. porque se espantan, es terrible, un matrimonio. Bueno, el plebiscito es en abril, ¿no es Sí. cierto? Y se supone... El 26, creo, de El abril. 26. Oye, la última semana. quería preguntarle a Milton y para la gente ¿Sí? que no lo cacha. Oye, todo el mundo ¿qué que hay- quería preguntar, por favor, nos Sí, escribe y lo vamos leyendo. ¿Qué estamos hablando? Para la gente que no sabe, ¿qué es un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida? Lo que pasa es que los procesos constituyentes parten de alguna forma y dentro de él hay varias como operaciones, actos y procesos. Y dentro de esos, del proceso constituyente, él parte con el plebiscito de entrada, que es básicamente preguntarle a la gente si quiere cambiar la constitución y si la quiere cambiar, ¿cuál es el mecanismo? Van a haber dos preguntas Dos en preguntas y al parecer van a ser 2 cédulas o una. Eso Ya, todavía ahora te se puedo está hacer una pregunta. discutiendo. abril. Eso, claro. ¿Por Ok. qué ese plebiscito, o sea, el plebiscito, la primera votación, no es obligatoria? Cuando lo que necesitamos justamente es un grueso importante de gente, de ciudadanos votando. Lo que te decía antes, que básicamente la tensión entre la clase política y eso tiene miedo a perder la posibilidad de mantener su parcela O sea, política. en el fondo lo que me estás diciendo es que a la clase política no le conviene que el chileno vaya a votar en masa. Claro, le conviene legitimar siempre los procesos a través de un Ajá. acto plebiscitario, eleccionario, pero no le conviene entregarle todo el poder, porque en el fondo eso genera incertidumbre. Sí. Porque ellos en este momento tienen estudios respecto de cuántos son los votos que ellos permanentemente están ganando, y si el universo electoral se agranda, pucha, ¿para dónde va? Esto le conviene a la izquierda, a la derecha, al centro, ¿a quién? Sí. No se Yo tengo sabe. la sensación de que, a propósito de estos últimos acontecimientos, el padrón electoral va a subir, aunque sea voluntario. Yo no sé si lo creo. pueden Sí, yo cambiar. también creo. Yo también creo. Así como ya no nos podemos quedar en el Claro. no estoy ni ahí, Exacto. el no me interesa la política. No, Ahora sería dentro porque estamos en una crisis no sé si, sí, de violencia, básicamente, del Estado, y también hay una crisis de orden público, eso no podemos negarlo. Y hay señales que se podrían dar, pero concretas. Hoy, por ejemplo, esta comisión técnica que está viendo cómo se va a realizar el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, todo eso, podría darse una orden, un acuerdo político, así como se hizo para llegar a este punto de 16 años, por ejemplo. Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio probablemente están pidiendo desde los 14 años, bueno, que se ofrezca a los 16 porque es necesario participar. Igual 14 yo creo que es muy chico. para Puede ser, votar. yo no lo sé. Yo 16 me no encanta tengo la como idea, sí. 16 también. Sí. Me encanta Es también cosa, la idea. es cosa de hacer un poquito recuerdo de nosotros mismos cuando teníamos 16 Sí, años. po. Yo creo que éramos cabros súper conscientes de lo que estaba pasando No, y y con más ganas de esto, votar. Sí. Y No, más y estos. más- Y más los de ahora. Claro, O que sea, están ahí que... en otra Sí. generación que ya están Sí. conscientes están despiertos más chicos. Claro que sí. Claro. Sí, yo creo que es una buena medida. Aparte que eso, pues, de hecho, muchos de los cabros que están tirando piedra o que están, no sé si saqueando, no tienen nada que ver las cosas que los saqueos con el cabro que está ahí en primera línea. Pero los que están en primera línea fueron los que generaron esto y forman parte demasiado importante a mí me gusta llamarlo revolución, porque eso en ese momento estamos, más allá de que como resulte o no. Pero ellos necesitan, y si quieres que estos cabros se calmen un poco y que les den darle responsabilidades, mándalos a votar. Claro. Y que en vez de estar ahí en primera línea,
estoy pensando como debieran pensar supuestamente los gallos que tienen eso. Bueno, darles herramientas como para que puedan decidir y aportar y participar. Ahora estamos siendo súper optimistas nosotros. No, absolutamente. Estamos siendo optimistas en esto de que la cabrería, y lo voy a llamar así, la cabrería, oye, ese un viejo culiao. Sí, pero sí. El cabro joven, ya es redundante, cabro joven, pero ya que la juventud vaya en masa, que el grueso del 1.200.000 personas que marcharon en Santiago, más toda la gente del resto del país, vaya a votar, eso en el mejor de los escenarios. Sí, ¿no es cierto? No, eso es. Estamos muy lejos de eso. Sí, porque yo creo que igual el gran grueso de los 1.200.000 y todos los que van que no creen la votación iría a votar. ¿Cachai? Ahora también hay un grupo de jóvenes o sectores quizás más extremos o más desconfiados, quizás para no llamarlo extremo, que no creen en este plebiscito. ¿No es cierto? Que en su momento, yo me acuerdo, para el plebiscito sí, ¿no? El Partido Comunista no creía en el plebiscito y se sumó al final. Finalmente terminó sumándose, ¿no es cierto? Pero hubo partidos, el Partido Socialista apellido no sé cuánto, porque sí, habían varios partidos socialistas, no dijo nunca, claro. Incluso para el plebiscito del 88 también dijo, no nos vamos a sumar. Ahora, ¿por qué hay sectores hoy, 2019, que desconfían de este proceso constituyente y de este plebiscito para el plebiscito 2020, por ejemplo? Porque básicamente nació desde la clase política. Y la clase política es el problema. Claro, es el problema. problema. Raro de todo esto, pero aquí también hay que entender de que el movimiento social nació desde abajo y de alguna manera la clase política está intimidada y se vio forzada por eso. No es que de buena onda se sentaran a tomar, vamos a tomar un café. Hay demasiadas presiones por todos lados. Pero no es que de buena onda ellos dijeran vamos a tomar un café y arreglemos la situación de Chile. No, claro. Los locos estaban urgidos. Incluso hay ya rumores de que los militares habían presionado el día anterior a Piñera en ese. ¿Se acuerdan cuando estaba el podio presidencial y estuvo ahí como 2 horas y no pasaba nada Y estaba Espina también arriba, y nunca bajó, nunca apareció. Se supone que iba a haber un estado de excepción y los militares le dijeron que no, a menos que usted nos haga un decreto. Lo que acaban de mandar ahora. Que es exactamente lo que acaba de pasar ahora. Entonces, claro, puede ser que ahí también corrió el rumor de que, bueno, le dieron como un ultimátum. Eso sonó como un ultimátum y por eso la presión y por eso la UDI tenía esa cara de que se estaba muriendo. Oye, ayer me llegó, andaba dando vuelta, pero no lo voy a publicar porque era una fake news, parece que al final, pero era un audio que se supone que era Catalina Parot. ¿Lo escucharon? No. De Catalina Parot en Osorno, que decía, increpando a Piñera, grabateando a Piñera, porque por lo... la Catalina, ya, no me acordaba quién era. Fue ministra, sí. Fue ministra de Piñera. Increpándolo por su debilidad de no poder ser capaz de sacar a los militares a la calle, y ella postulaba el audio, que al final era fake, pero el audio decía que los militares le pusieron 4 condiciones, o sea, no salían, que eran liberar a los presos de Punta Peuco, ser juzgado solo por la justicia militar. Y espérate, eran varias cosas, sí, pero unas cosas, por favor, así. El audio de Piñera que era un gran demócrata, que no se la aguantó. El primero es o sea, y ahí te cachai que... No, pero la Catalina Parot no tenía ese perfil. Era ese. Por eso bueno, ahora todos se desperfilaron. Sí, es verdad. A todos se les cayeron las caretas. Sí, se soltaron muchas cadenas. Sí. Oye, Jani dice, escuchando Somos Solo Ruido, buena la gráfica, la pantalla grande. Carlos Gutiérrez dice, lo malo que para ir a votar recién va a ser 2020, para luego recién cambiarla. Ya Tatanás seguirá gobernando, se va a ir el 2021, la Constitución no se cambiará. Cuenc. Esa reflexión hace. Sí. ¿Quién va a firmar esta Constitución en el cambio de que los chilenos, en mayoría, querramos cambiar la Constitución? No, se supone que si está Piñera, la tendría que firmar Piñera, pero yo creo que eso no se va a dar. Y no sé, no he sacado cuentas, pero probablemente un futuro... Bueno, hay que ver lo que resuelva la comisión, la Asamblea Constituyente. Si también puede que se acorten, puede que corten. Se supone que la Comisión Técnica está diciendo que está como limitando las facultades o las posibilidades que tiene la Asamblea Constituyente. Sí. Está como limitándola. Pero eso en doctrina siempre se ha sabido que el poder constituyente originario no tiene límites. No tiene límites porque en el fondo, ¿por qué algo que está atrás en el pasado y que lo queremos de alguna manera revocar?
¿por qué nos va a pautear a nosotros? Entonces, si nos pauteara a nosotros, quiere decir que ya no sería una nueva constitución, sino que sería una reforma a la constitución total, pero reforma al fin y al cabo del anterior. Oye, si gana el no, gracias, cerramos por fuera y se acaba todo el proceso constituyente. Y eso hay que aceptarlo, porque cuando uno está no solamente en democracia, en Estado de Derecho, pero sobre todo cuando estamos en proceso constituyente y cuando nos vamos a sentar, el tono va a tener que cambiar, ¿cachai? Claro, ¿no? claro. Va a tener que cambiar. A lo mejor en el plebiscito de entrada, si se dice no, jodimos, ¿cachai? Y trataremos de presionar para generar otro, dependiendo de lo que suceda. Pero estando en una asamblea constituyente ya y debatiendo y todo eso, el tono tiene que cambiar. Tenemos que tener, yo ya esto lo he escrito por ahí, en alguna parte dice, tenemos que tener una actitud constituyente. Sí, una actitud republicana. Claro, absolutamente, que eso es como tolerancia, inclusión, ¿cachai? Un montón de cosas. Porque no eso es una se trata, sola. de eso se trata la asamblea, de abrirse a las opiniones diversas. Y si perdemos en algún momento... Hasta las contrariamente opuestas. Exacto, pues si eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Sí, Escucharnos todos. No es que no haya una nueva constitución en el caso que lleguemos a la asamblea constituyente. Si llegamos a la asamblea constituyente y se cumplen los quórum y todo eso, vamos a tener una constitución, pero puede que la constitución no nos guste. Claro, exactamente. ¿No? Algunos de los que llamaron a votar, puede que no nos guste lo que resulte. Sí, claro. ¿Cachai? Va a ser súper legítima. Entonces, ¿es mejor diablo conocido que diablo por conocer? Mira, esto hay que tenerlo claro. Todos los procesos constituyentes son peligrosos. Desde el punto de vista del orden público, desde el punto de vista de lo que resulta, desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos, siempre es peligroso. Por eso hay que tener esto que les decía yo, que es la actitud constituyente. Y ahora, ¿cómo hacemos para...? Porque este proceso, que ya comenzó, ¿no es cierto? Y tenemos como tope el 20 y tanto de abril. Sí. 24 26 más o menos. 26 de abril. Falta todavía. Pero puede ser más, porque ayer el CERVEL dijo que eventualmente no tienen listas las cosas. Entonces, perdona, que voy a hacer un reclamo. Esos buenos trabajan cada 4 años. Es increíble, es increíble. Claro, les tocó ahora trabajar antes. Bueno, embolsándose plata. Han puesto trabas por todo. Yo sé que tiene que haber, los procesos eleccionarios tienen que ser súper serios, tenemos estándares súper altos, pero no puede ser que no tengáis actualizado el padrón electoral. Oye, te dicen que no podemos votar, no sé, los mayores de 20 años porque los de 18 no están inscritos. Loco, cualquier hacker o cualquier informático te puede en una hora, ¿cachai? ¿No? Te mezcla las bases y listo. Cuando no hay voluntad, no hay voluntad. Exacto, ¿no? Es que así no hacemos las cosas Le pegaron un portazo al alcalde. Sí. Los que tuvieron... ¿Sabéis qué me dan pena los alcaldes en todo proceso? El otro día pero salieron en la tele... eso puede ser la media oportunidad. Yo para creo, los alcaldes. Claro. O sea, para todos. Pero es que es la oportunidad para todos. Absolutamente. ¿Y cómo se puede encauzar, por ejemplo, todas estas iniciativas de cabildos que se han hecho en las comunas? Todavía algunas municipalidades están pensando en hacer un plebiscito previo, ¿no es cierto? Todavía es que leía por ahí que están resolviendo si hacen un plebiscito previo o... Pero por la parada. ¿Previo a qué? No te entiendo. Previo al plebiscito de la consulta si queremos cambiar o no la Constitución. No, pero eso sí se va a hacer el plebiscito. El del 7 de diciembre se cambió para la semana siguiente. Ya, pues, a eso voy. Ya. Ese plebiscito, ¿en qué va a influir en el proceso que viene después? En la votación de abril. Van a ser insumos. Un insumo, perfecto. La primera pregunta es básicamente la misma, las primeras dos. ¿Quiere cambiar la Constitución y cómo? Entonces eso va a ser como un muestreo sumamente importante. Pero después viene como una especie de encuesta en que hay un tema, como 15 temas y tú tienes que priorizar. 3 o 4, creo que son 3 temas. Entonces siempre va a aparecer las pensiones, la salud, la educación. Entonces eso va a ser básicamente un insumo. Y los cabildos de Bachelet, los cabildos autoconvocados fueron lo mismo. No eran más que eso, más que insumos para que el Congreso eventualmente pudiese haber cambiado la Constitución, pero no se hizo. Ahora, ¿quién debería, creen ustedes, tomar la batuta de hacer un proceso educativo también que necesitamos urgente? Porque hay gente que dice no, que para abril queda mucho tiempo para este plebiscito, cosa que esta cosa se puede enfriar. Hay otras que sostienen que está muy bien, que bueno, el CERVEL está ahí poniendo trabas y todo, pero también necesitamos un proceso para informar desde que es una constitución, desde que es un plebiscito, o sea, sobre todo si va a ir gente más joven a votar. Claro. ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Cuál es se me olvida siempre la otra opción que vamos a tener? La convención mixta. La convención mixta. Entonces necesitamos saber, el plebiscito del 88 era, ¿quieres que siga Pinochet sí o no? Así de simple.
¿no es cierto? La pregunta, la consulta era súper sencilla. Ahora hay que tener... 8 años más. Claro. Ahora hay que tener más conocimiento, ¿no es cierto? De qué es lo que estás votando. Exactamente, pero va a ser todo... es primera vez que se hace esto, porque básicamente... A lo creo que necesitamos una campaña O sea, de hecho, el CERVEL va a haber una campaña electoral tanto para el plebiscito de entrada como para la Asamblea Constituyente y el plebiscito de salida. Se están discutiendo una serie de temas respecto de quién va a recibir las lucas. Por ejemplo, ¿quién va a ser el plebiscito del sí? Del sí y del no. ¿Cómo se van a repartir las lucas? ¿Qué pasa si nosotros formamos... ¿Va a ser la nueva mayoría? ¿Quién va a recibir esa plata? Eso se está discutiendo. No se sabe. Y de hecho, alguien va a agarrar esa bandera y esas lucas, porque nosotros podremos perfectamente formar una especie de agrupación de vecinos. Muy buena idea. ¿Cachai, no? Y nosotros queremos participar en el proceso, dennos lucas, ¿cachai, no? ¿Por qué? ¿En base a qué? Esos criterios no se están conversando ahora, ¿cachai? Desde ayer, hoy, y como que no hay muchas luces para dónde ir. Claro. Entonces, eso es un tema, pero está el tema de la participación. Entonces, se supone que va a haber una necesidad, no solamente desde la institucionalidad, que eso seguramente va a aparecer, de educar a la gente, sino que ya se ve en las redes sociales, procesos de autoeducación. ¿Cachai, no? Que la gente, los procesos, los que les decía al comienzo, lo primero que les dije, los procesos constituyentes obligan a educarte. Tú sabes que se agotaron las sí, pues las constituciones. Ese es un gran dato. La están vendiendo en las cunetas a todos lados. Es muy divertido porque yo cuando tuve que estudiar la ley de renta, me compré la ley de renta. No entendí nada, güey. Entonces yo no sé si esa gente realmente... Porque está escrito en abogado. La constitución es un poco... Igual puede ser abogado. Sí, pero es mucho más amigable que todo el rato. La ley de renta debe ser como el código del trabajo. Así pero ahora es una reliquia, va a ser más adelante, va a ser como una cosa... Tenés razón. Vaya a tener la Constitución del 80. Ahí, guarda. Deben haber copias de la Constitución del 80 sin reformas. Yo tenía la original. Claro, mi viejo me la regaló. Mi viejo me la regaló en el colegio para educación cívica. Y me la regaló la original, ahí está. Y creo que la voté hace como... Firmada por Jaime Guzmán. La de ahora te la venden así lleno como con remaches, parches curita. No, pero sabéis que era la misma. Y firmada por Jaime Guzmán. Oiga, Luis Cletero dice, escuchando atentamente el programa, aunque con algunas interrupciones del jefe. Oiga, jefe de Luis Cletero, deje tranquilo a Luis, que está escuchando Somos Solo Ruido. De hecho, debería dar una vuelta en bici a la hora del almuerzo. Una marivuelta en bicicleta. Una marivuelta en bici. Oiga, querido contertulio, estábamos hablando de música al principio de estar al aire, y tú decías que hay una canción de Los Miserables que cabe de cajón para los tiempos de hoy. Sí, porque hemos hablado todo el rato de proceso constituyente, y esa es una arista de todo esto. Es como la manera en que se puede encauzar de alguna manera esta pulsión o energía revolucionaria hacia algo más o menos democrático. Pero está la otra arista, que es la violencia política y básicamente la violación a los derechos humanos. Y aquí está siempre que el primero, el huevo y la gallina, y hay una canción que es explícita y no sé si es poética, pero porque desde Los Miserables sabemos que es como explícita. Sabemos lo que viene. Claro, su poesía. Pues. Pero hay una poesía en eso. Claro, absolutamente. Claro. Hay una poesía, y que es el origen de la violencia de Los Miserables del año 98 o 99. ¿La vamos a escuchar? ¿La tenéis por ahí? El origen de la violencia. Es así de explícita. Explican el origen de la violencia. En su texto. Desde la posición del 98 o 99, no me acuerdo. Ahí está, los vamos a escuchar a Los Miserables y volvemos al tiro. Somos Solo Ruido. O de abajo de la tierra, tampoco supe cómo me metieron en su guerra. Pueden darme lo que quieran a cambio de mi verdad. Violenta es la mentira y que roben mi identidad. Su violencia pone máscaras incluso en tu corazón. Todo lo que te acaricia se transforma luego en tu patrón. Si niegas la libertad a nuestra sublime conciencia, no quieras o no lo quieras, se origina la violencia. Me enseñaron tanto golpe sin explicación, pero nunca me enseñaron, aprendí lo que es perdón. Ahora estás al frente y aunque nunca lo esperaste, te sacaremos los ojos, somos cuervos que tú criaste.
La lluvia nuclear no es peor que esta infernal risa mental. Sepan bien que existen bruscas y muy suaves formas de matar, pero aunque el mundo sea tuyo, yo por siempre seré mío. Si tu educación forma a los niños, de orgulloso los malcrio. Si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes. Yo soy amigo del caos porque es violento tu orden. Si tu estado es orden, caos quiero que venga. Y no quiero poder, pero tampoco quiero que lo tengas. Yo conmigo haga donde tú pones ambición. Y si tú pones más miseria, más pongo subversión. Si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes. Yo soy amigo del caos porque es violento tu orden. A Los Miserables con el origen de la violencia, clarito, Sí, directo, explícito. sin anestesia. Así nomás. Sí, muy bonito. Mira, de cuando esto fue el 98, hay que entender que estaba Frey, era otro contexto, y ponte tú, había un personaje que era considerado como traidor, que era el apellido Quintana, que era como, había sido presidente de la FECH y pasó a ser casi, apenas se tituló, ¿Hoy cómo se llamaba? Quintana, algo así. Pero el nombre... No me acuerdo el nombre, Ay, pero me pasó suena. a ser intendente. Sí. Ah, claro que sí. ¿Cachai, Claro no? que sí. Entonces como que era Sí, sí, sí. el ícono Sí. del tipo que había crecido y se había olvidado de lo que Claro. representaba la lucha. Era como, es como la canción de los 2 minutos, el... Ya no sos igual. Ya no claro. sos igual. Claro. Claro, Pero aquí ah, es- esa podríamos escuchar después. eso como que tiene, como que refleja muy bien esto de que todo terminó la dictadura, pero claro, comenzó algo que los que luchaban empezaron cada vez a ayornarse más, Sí, a burguesarse, hasta que llegamos a esto que ya la ciudadanía de alguna manera ya no aguanta más. Yo tuve el cassette de Los Miserables, El Futuro Esplendor. Qué El grande. primero, disco. sí. Ese es el primero, como el Sí. 92, por ahí. Por ahí, más no o me menos. acuerdo. Y ya jugaban, cacha, en los años 92, donde ya llevamos poquitos años de democracia. Y ellos ya visualizaban como Sí. que Bueno, el como lo que era. futuro no era tan bueno como o nos sea, los pintaban. fiscales ¿Mm? también. También. ¿cachai? Todo en la Sí. medida, en la medida de lo posible. O sea, po. más de encima alguna estamos- manera eso. Estamos, claro, nacidos con esa frase, esa frase inicial. Maldita frase. Absolutamente. Sí, pues desde esa época, pero bueno, había muchas partes, pero la misma Gladys Marín, po, hay un video dando vuelta que decía, oiga, pero que esto no va a ser, este bipartidismo no nos lleva a nada. ¿Dónde Claro. está la ciudad? Claro. ¿Cachai? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿A quién le pregunta a la ciudadanía? Aquí hay un... Y esto se viene tramando desde antes, desde la Bueno, Constitución. Bueno, eso es súper, desde el punto de vista constitucional, es súper interesante porque esta constitución, algunos dicen, las constituciones se clasifican entre otorgadas, que está dado por un dictador, un emperador, ¿cachai? Un rey, las pactadas entre distintos grupos políticos y las democráticas. Y esta se dice que es de los tres tipos. Algunos dicen que es absolutamente otorgada porque nació en la época de Pinochet, pero después hubo un proceso plebiscitario con un 90 y tantos % de aprobación. De hecho, la gente votó por las reformas, más gente votó por las reformas constitucionales del 89 Que por el que por plebiscito. cualquier presidente electo después. Ya. ¿cachai? Ah, no, pero menos que el plebiscito. No, o sea, el que Sí, ganó claro. el El plebiscito del 88, eso Sí, estoy diciendo. No, el del 89. El que reformó Sí, las sí, sí. modificaciones, esa,
al final la opción por reformar la Constitución, en el fondo como que la gente dice, ratificó la Constitución, porque más del 98% creo que fue la que votó a favor de esa Constitución, de la reforma. Entonces, ese 98% equivale a cualquier votación de cualquier otro presidente que después salió electo. Entonces, algunos dicen que ahí como que ya se volvió democrática. Sí. Sabemos que no era así. Y después el 2005 pero hubo por efecto, por defecto, así como ya, bueno, la modificamos, estamos todos de acuerdo, ya, votamos, es democrática, pero no reunía las condiciones. Y después pasó a ser pactada, supuestamente, porque el 2005 se pactó entre la oposición y el gobierno, o entre la nueva concertación. De hecho, ya la firma de Lagos. Claro, ¿no? La concertación y la Alianza por Chile, creo que se llama en ese tiempo. Oigan, chiquillos, hablemos de un poquito de violencia. La violencia ha sido un súper tema y está instaurada por parte del Estado en contra de los ciudadanos, ¿no es cierto? De ciudadanos inocentes. Ya han habido 2 informes súper de peso de organismos internacionales sobre la violación de los derechos humanos por parte del Estado hacia la ciudadanía chilena. Exacto. De eso ya no hay vuelta que darle, creo que no hay cuestionamientos. Pero también existe una violencia que se está generando en las calles, que tiene que ver con el vandalismo, con la delincuencia común, que no tiene que ver, yo creo, para mi gusto, con la movilización. Creo que para mi gusto la delincuencia común se cambió de lugar y está actuando en otros lugares. Sí. Se acabaron los portonazos. Claro, ya no hay portonazos, ya no hay asaltos, ya no pasa nada de eso. Claro. Entonces el delincuente común está haciendo otras cosas ahora. Están en la cuenta de no sé dónde. Entonces, hace poquito escuchamos al presidente Piñera anunciar varias leyes antibarricadas, anti-encapuchados, ¿no es cierto? La ley anticucho, jajaja. Muchas leyes. Entonces, la ley antiparra, la ley... Claro. Y la ley, a mí la que más me preocupa de todas estas es justamente la anti-encapuchado, porque tiene que ver con el uso de un atuendo, algo un accesorio que uno puede andar trayendo y que va a depender del criterio de la persona, del policía de turno, si toma detenido o no, porque andas encapuchado. Puedes andar con una mascarilla, puedes andar con un jockey, puedes andar con un jockey, unos letos y una bufanda. O sea, en invierno nos vamos a ir todo en cana. A eso voy. O sea, son muchas las cosas que se van a empezar, yo creo, y por favor, le vamos a dejar el criterio a Carabineros, que ya han dado cuenta que muchos criterios no tienen. Eso es lo más terrible. ¿Cómo lo ven ustedes esto de la ley como una forma que usa el gobierno para combatir esta delincuencia? Lo que pasa es que este es un proyecto antiguo que Piñera había presentado de alguna manera en el Piñera 1 y después ahora lo retiró y después como que lo volvió a instalar. ¿Y este no era también, no venía de la mano con la ley anti-molotov o que endurecía las penas de las molotov? Lo que pasa es que, no sé si se han dado cuenta, pero que cada cierto tiempo, tanto en el Piñera 1 como en el Piñera 2, ante cualquier atisbo de desorden público, Piñera plantea un paquete, y esto es el comportamiento habitual, tú lo puedes ver y verificar. Ha sido así. Habitual, siempre un paquete anti-algo, antidisturbios, anti-molotov, anti-capucha, y lo único que hace, y ojo, y yo creo que es la razón por la que se generó todo esto, al menos la explosión. La pulsión venía de antes, pero la explosión se dio básicamente por la negación permanente de Piñera de hacer política, porque no sabe hacer política, porque no tiene capacidad política de negociar, de asentarse a la mesa. Él como que lo detestan demasiada gente y tiene poder y por lo tanto a lo mejor le temen, pero no tiene capacidad política. Todo esto se nació a partir de esto. Entonces, claro, ¿cuál es la medida así mayor que ha tomado en ese sentido y la más representativa? Es la declaración apresurada del estado de emergencia, que es lo que detonó que toda la gente voy a ir un poquito más atrás. Ya, que hay cosas que de repente no le toman el peso. Esa semana, cuando se empezó a evadir el metro, salió Carabineros a pegarle a los escolares. Exacto. Y hubo imágenes súper fuertes de cómo se perseguían escolares, cabros chicos de 16 años, unos fuerzas especiales. Entonces mandó a reprimir a los cabros y después quedó la cagada, ¿cachai? O sea, y de antes todo esto se viene, ponte tú, por ahí leí un tuit que tiene mucha razón. Dice, ¿qué pasa si Alessandri, como alcalde de Santiago, hubiese reparado las salas y los baños y hubiera sacado los ratones del Instituto Nacional?
¿Cachai? Es evidente. Hay harta gente que señala como el germen de todo este estallido social el Instituto Nacional. Sí, el Instituto, Sí, bueno, de claro. hecho, por algo cerraron el año el Instituto Nacional y el Sí. Instituto Barros Arana. Se supone que, y es evidente que ahí también, yo no digo que no sea espontáneo todo lo demás, pero es evidente que ahí hay un germen de descontento. Oye, primero voy a leer un tuit de Alejandra Salas, nos dice, pensé que era el cóndor de fiscales, jajaja, saludos y aguante cabros. Podríamos tocar por el la casa. cóndor, absolutamente Podríamos podríamos tocar el escucharla, cóndor. Absolutamente. Así que ya, búscate el cóndor para tirarla luego. Esa es la canción para mí, sobre todo en vivo. El Cóndor debe ser como la canción punk rock, pero con elementos progresivos. Sí, Ese- de más. Hasta incluso De más, como hay su totalmente. Jimi Hendrix. Sí, de más. Ese Oye, Jimi Hendrix punk. Sí. Sobre las habilidades políticas de Piñera, yo pensaba, incluso cuando empezó a caer toda esta escoba, todo este estallido, Piñera ya antes había mencionado en sus alocuciones antiguas, en su primer gobierno, señaló los cómplices pasivos de la dictadura. Exacto. ¿No es cierto? Cerró el penal Cordillera. Se había perfilado para otro lado. Se había perfilado. O sea, yo decía, yo soy Piñera y soy tan inteligente como creo ser y tan zorro político. Termino este segundo gobierno como presidente de derecha que cambió la constitución y listo. Y listo. Y que impulsó todo un proceso constitucional, pero no lo hizo. No capitalizó todo eso. No, No tiene- hubo caso. Él podría haberlo hecho. Es Haber que quedado mira- en la historia. Y ahora va a quedar en la historia, perdóname, con un presidente que violó los derechos humanos. Sí, Va a quedar absolutamente. con eso. O sea, aunque firme la nueva constitución, si es que le toca firmarla. No, lo más probable es que eso no va a ocurrir porque la presión política pero da lo mismo, tenéis toda la razón. Piñera, de hecho, hay mucha gente que cuestiona que haya votado que no en el plebiscito, pero él lo dijo. O sea, espérate, Claro. nosotros Él está preso de eso, porque lo dijo. O sea, de hecho, eso lo dijo desde esa época. Claro. Y él, Ya, hay pero un nosotros que videíto por ahí. estábamos, nosotros que veíamos tele y veíamos... No, yo sí me acuerdo que sí lo dijo. Sí, no, Sí. pero cuando veíamos tele para el plebiscito y veíamos quién era y dónde estaba Piñera y 10 años lo defendió a Pinocho para que lo soltaran Sí, claro. los ingleses, decía, ¿cómo me estáis weando? Vos Por dijo eso, que votó que no. Es que Carepalo. lo que dice Ítalo tiene toda la razón. El Piñera era como era la patrulla juvenil, Claro. el ala moderada, liberal. De hecho, fue el Con único Evelyn, en Renovación. Evelyn y dos más. Claro, la Evelyn Matei, Espina. La Mané Espina. Y Alaman, claro, eran como la patrulla juvenil. El punto es que esa como liberalidad se le fue como a las pailas. Él fue el primero y el único de Renovación Nacional que en ese momento dijo que iba a votar que no. Fue el primero. Entonces era como el zurdo, el DC. Entonces la DC decía, este es de los nuestros. Y le era muy incómodo a la vez a los sectores más extremos de la derecha. Exacto. Hasta el momento, O sea, hasta el día de hoy. de hecho, hay historias que ahora la con gente mayor razón. O sea, ponte tú el quiotazo, como le quieran decir, ahí la víctima de todo esto fue Piñera. Uno dice, claro, porque se escucha, pero esas conversaciones entre amigos, sobre todo en el mundo de la política, se va a dar siempre. ¿Cachai? Cuchillazos, la noche de los cuchillazos, siempre aparece. Pero que lo estuviese grabando militares, siguiendo desde el auto a un amigo de Piñera, y que después de cuando Piñera va y aparece todo esto y empieza a investigar qué pasó, ¿No? Y lo muestra le secuestran al hijo, al ¿A quién? hijo, al Cristóbal o al otro hijo. Se lo secuestran por minutos, ¿cachai? ¿No? Pero se lo llevan, ¿cachai? ¿No? Y claro, ¿cachai? Que el hijo llama al papá, aquí estoy con un tío, y contesta el tío, y era un milico, ¿cachai? Ajá. Por eso es que Piñera desiste, de un momento para otro, desiste de la... Entonces él era el enemigo de la derecha dura, de los Tradicional, militares, sí. ¿cachai? ¿No? Tanto así que pasó lo que tú decís, po, que de alguna manera... Mira, estamos viendo... Esto fue para el quiotazo. Claro, el quiotazo. Claro, está bueno eso. Mira, Ahí con está. Eso difusión eran, de conversaciones provoca remesón. eso eran, claro, son buenos. Oye, sí. Y Piñera, son gangsters. Los investigaré. Sí, pues esa investigación Mira el la terno. empezó a hacer hasta que le pasó esto. ¿Cachai? Bueno, está Ricardo Claro, que fue su gran enemigo. Claro. Es que además eso fue uno lo toma con distancia. En ese tiempo uno vio como que salieron un par de viejos en la tele y se cagaron a alguien, ¿cachai? Sí, pero ahora po. lo empieza a ver con distancia. Y el dueño de un canal de televisión irrumpe Entre otras en el cosas. set. Entre Claro. otras cosas. Pero en ese tiempo Pero piensa que solamente No, el dueño del canal da lo mismo. Y Llega, además interrumpe el programa y se cagan unos políticos. Así, cara, Pero además ahora, no ahora, pero hace un par de años, a propósito del Mosito y todo eso, se supo el vínculo real que tenía Ricardo Claro con la DINA. Entonces,
ahora se sabe que de alguna manera Ricardo Claro era explícitamente un financista de la DINA, sí, financiaba la DINA. Y de hecho, hay mucha gente que decía que en su oficina, que era gigante, de Cristalerías Chile, había otra donde funciona Mega ahora, claro, en la ex fábrica. Había otra oficina que replicaba los antecedentes de la DINA, los replicaba absolutamente en su oficina. Sí. Entonces, los vínculos con el mundo militar de este loco fueron los que al final, de alguna manera, le secuestraron. A lo mejor suena muy fuerte, pero le secuestraron al hijo. Sí. A mí me tocó trabajar para Mega, en una productora para Mega, cuando estaba Ricardo Claro, y de verdad era trabajar como un monasterio. O sea, por la cantidad de temas que no podías tocar. Ni siquiera deslizarlo. O sea, la censura era... claro, reinaba. Me tocó fui a una. ¿Qué época estamos hablando? Estamos hablando del 2002 hasta el 2009, por ahí. Perfecto. ¿Cachai? Y fui, por ejemplo, a una comida en el Mega de fin de año, que fue la única que fui, después no fui nunca más, donde hablaba por ser... El jefe de ceremonia era Quique Morandé. Quique Morandé. ¿Iba con enanos o sin enanos? Quique Morandé ya era conocido porque él animó muchas veces cumpleaños de Pinochet. Sí. Entonces, Quique Morandé animado, y estaba Ricardo Claro sentado en primera fila, y eran horas de puro sobajeo a Ricardo Claro. ¿Quién se paraba en el escenario? Don Ricardo. Era asqueroso. De verdad, era horrible y todo. Y me acuerdo que eran muy políticas también los discursos que hablaban. Quique Morandé, Ricardo Claro, que llamaban a no votar por la izquierda derechamente. Sí, me acuerdo. Explícitamente. Yo me acuerdo y dije, no, esto no puede ser. No fui nunca más. No fui nunca más a esas comidas, por supuesto. Estaba ahí como poroto en Paila Marina. O sea, Ricardo Claro, para que damos más o menos, tenía el mismo peso que el mercurio dentro del... Sí, claro. ¿no? Como dentro de su opinión como persona, pesaba tanto como que pesaba el mercurio en ese tiempo. ¿No? Bueno, volviendo al tema inicial. Ley anti-encapuchados. Yo creo que vamos a conseguir poco con estas leyes coercitivas para bajar en los niveles de violencia. O sea, se nota que son como una especie de manotazo. Bueno, está demostrado de que todas las leyes que endurecen o prohíben no generan el resultado, pero no se van a acabar los encapuchados. Eso es siempre. ¿Cómo? Sí. No, y eso es siempre. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Lo único que hace, de alguna manera, porque más allá que funcione o no la ley desde el punto de vista que efectivamente... Es ¿cómo la aplicas? Supongamos que no puedes aplicarla porque la gente... No podís, como Paco no podía agarrar. No podía agarrar un encapuchado. Supongamos que no podís y no cae nadie. Aún así, la ley es mala porque lo que busca es criminalizar, no castigar. ¿Cachai? No castigar al loco que está ahí porque... Ni siquiera desincentivar. No, es criminalizar. Y de alguna manera lo que busca es aislarlo desde el mundo de vista oficial, ¿cachai? ¿No? Que se rige por el Estado de Derecho, así como el amigo en común que tenemos que busca así como el partido del orden, ¿cachai? ¿No? Ya, esa gente... va a terminar como rechazando al encapuchado porque lo que hace una ley así es criminalizar. Y como sabemos que los encapuchados, hoy día el encapuchado no es solamente el de la primera línea. Todos nos encapuchamos porque estamos ahí, llegamos. Mira, por último tenemos derecho a que nuestra señora no vea que estamos ahí. Que mi familia no vea, que mi jefe no vea que estoy ahí. Qué importante ¿no? Entonces, eso. Es como un derecho al estar incógnito, también es un derecho. Tengo el derecho a la intimidad, ¿cachai? Claro. Más allá que esté en la calle, pero tengo formar y tener una opinión y participar en política, porque en el fondo eso es. Bueno, sí, la gente... Es parte de mi intimidad, ¿cachai? Es que le cago, la gente, ¿cómo participa en política? Aparte de ir a votar, manifestándose, pues. Y aparte, la pañoleta amarrada acá, ya se transformó en parte del look de la marcha, porque hay toda una estética. ¿Cachai? Y ya es, o sea, van a empezar a parar a la gente porque sí. No, entonces, al final lo que hace es criminalizar todo el tema. No hay una... Primero, lo que tú decís, que es absolutamente ineficiente, no sirve de nada, genera todo lo contrario, pero lo que busca es criminalizar, es decir, estos locos son los malos, ¿cachai? ¿No? Y en el fondo, por eso es que yo te decía que hay poca
poca habilidad política de Piñera, porque desde un comienzo, y hoy día lo repitió en la escuela de la el enemigo poderoso que es implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Exacto. Es un discurso aprendido. Leía un tuit hace un ratito que decía, por favor, señor Piñera, cuéntenos cómo se llama y quién es el enemigo poderoso para ayudarlo. ¿Y quiénes son? Claro, para ir a ayudarlo a combatir a ese enemigo poderoso. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Porque por Cuéntanos. último los gringos para el 11S, los gringos tenían un nombre que se llama terrorismo. Bueno, aquí le pusieron a los mapuches terroristas, Claro. pero esto no le pueden poner terrorismo, po, weón. ¿Cachai? Bueno, ¿cachai? El tema cuando el Piñera, no me acuerdo en qué discurso fue, bueno, lamentablemente han muerto alrededor de 20 y muchos de ellos inocentes. Algunos. ¿Cachai, no? O sea, ahí lo que estáis haciendo es como justificándote, ¿cachai? Que es como... Se le vino a la... Bueno, es verdad que no todos son inocentes, ¿cachai? ¿No? Entonces me tengo que justificar a mí y justificar al resto. Oigan, pero ahí se muestra la inhumanidad, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para empezar como a calmar la cosa? Pero calmarla en el sentido de... Gesto. Claro, Más ¿qué que gestos, actos. Porque estamos hablando ya, hay una agenda social y todo que debería ser rápida, urgente, clara, sin letras chicas, todo es para descomprimir, pero también gestos. Más que gestos, actos en realidad. Actos que tengan que ver con sangre, pero sangre, estoy hablando metafóricamente, cortar cabeza. Y cortar Exacto. cabeza significa Chadwick, por ejemplo. Hoy día era la Por ejemplo. oportunidad. Hoy día, La acusación constitucional contra Chadwick, que Chadwick venía, Pero yo no sé venía dónde con están. suero desde Sí, la época del de asesinato de Catrillanca. Catrillanca. alguien que te diga, ¿Ah? por favor, cómo va la... Porque ya Cuéntanos, probablemente ya votaron. Pero metámonos Al a Twitter menos y cachamos. la ¿cómo se llama? La cuestión previa. Claro, entonces señalar a Chadwick como culpable de muchas de estas cosas es una señal tranquilizadora, puede ser, política, ¿no es cierto? Tenemos un responsable político, Yo creo que civil. el otro día no recuerdo quién fue, dijo que al final la paz, eso se logra, no se puede imponer. No. Entonces, tú no puedes decir, vamos a hacer un acuerdo por la paz. No, po. Si la paz es una consecuencia de varias cosas que hacen que la gente esté tranquila. La gente en la calle, en mayor o en menor medida, va a estar en la calle igual, ¿cachai? Con más o menos foco, pero incidentes van a haber en todas partes, porque no sé, pues, hoy día estaba cerrado el Metro Católica, porque decían, por eso súper extraoficiales, que estaban evadiendo. Y cerraste el Metro Católica, entonces, ¿cachai? Siempre va a haber algo que podría Siempre va a haber generar. algo, siempre va a haber una pelotera. No sé, pues, las protestas para el 86 no se acabaron más, po, en un rato largo, porque por último te decís ya, ok, algunos se van a sentir más en calma o no quieren participar, o empieza a bajar la presión y la sensación, pero siempre va a haber un grupo que no va a estar conforme, po. Y seguramente sin ese tipo de protestas no hubiese habido una convocatoria en plebiscito. No. Pero, Estaba establecida, pero sin duda que con la presión popular, la época de las protestas fue algo que generó un cambio total Claro. en la percepción de la gente, Claro. porque si bien había censura o sesgo, como quieran llamarlo, de parte de los medios de comunicación, era imposible no informar respecto de las protestas. Entonces, la época de las protestas en la época fue un cambio gigante. Entonces, si es que se quería hacer alguna trampa, tipo lo que sucedió en el 80, en el plebiscito que tú me decías, y que era toda una estafa, si es que se pensaba hacer algo así en el 88, no se podía ya, porque ya había una ciudadanía despierta, había un pueblo atento a lo que estaba pasando. Pero un comentario. Yo siento que ustedes cuando hablan de protesta y encapuchados no dejan de hablar de Plaza Italia. Sí, hay otra... Sí, es ¿Cachai? verdad. Pero hay otra protesta que existe en San Antonio. Y yo quiero mucho San Antonio, por eso que me preocupa tanto, en que los encapuchados no están protestando, están haciendo desmanes. Y solamente desmanes. Sí. Ya no hay banco, no hay supermercado, Lo que contáis la otra vez. no hay nada. No había dónde sacar plata. Y cada vez peor. sí, pues hablamos recién Y que eso eso- es delincuencia, ya no es por eso estoy protesta. diciendo. No es protesta. De acuerdo, no tiene nada que ver. pero de cierta manera yo creo que se necesita, o supongo que se necesita de alguna manera respaldar el actuar de la fuerza, ¿cachai o no? Sí, mira, lo que... Y eso tenéis que darle algún argumento. Y estar encapuchado puede ser uno. Es que lo que pasa ¿Cachai? con eso es lo típico, es el típico problema que sucede respecto a la dicotomía que supuestamente existe entre orden público y derecho humano. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, Sí. eso ocurre aquí, allá. Entonces,
hay veces en que uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿y qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca? ¿Vamos a sacar a los militares? Claro, ¿qué viene ahora? Claro, porque se supone que ya, bueno, se supone que tú como Estado, tú como institución pública y políticos que están ahí, tienen que generar las condiciones para que esa dicotomía no sea contradictoria, para que el orden público no se oponga a la violación de los derechos humanos. Entonces, claro, sabemos que hay gente que se encapucha y que de alguna manera actúa como delincuente. Me carga hablar de delincuentes, sino que comete delitos, ¿cachai? ¿No? Siempre me al gusta margen de la ley. Claro, me gusta distinguir entre el ser y el hacer, ¿cachai? Que es lo que no hace Piñera, estos delincuentes que están dispuestos a todo ya. Pero es verdad lo que dice el compañero. Acá lo que sucede es que hay, y lo estábamos mencionando de alguna manera, hay como una especie de circunstancia Cuando bajan, en como que, con el cuerpo bajan las defensas, weón, se te mete cualquier bicho y te hace cagar, po, ¿cachai, weón, no? ¿cachai? Y Eso es claro, lo que se pasa. disfrazan para que no sean reconocidos, pero el punto es que yo tengo el derecho de ir y marchar y que mi jefe no me vea. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pero es que también tú vivís en una sociedad. Sí. Y tus derechos van a terminar hasta cuando sean más importantes los de esa sociedad o conjunto de personas que tú vives. Y a lo mejor el derecho de que tu jefe no te vea es menor frente a la importancia Al bien mayor, al dices bien tú. mayor. Sí, po. Claro, Yo creo que pero- porque si queremos todos derechos nuestros, mejor ándate a vivir a alguna parte donde estés solo viviendo como tú quieras, ¿cachai? ¿No? Pero vivimos en una capital, en un lugar en donde hay muchas más personas y hay que ser responsable en eso también. Entonces yo creo, cuando tú dices ahora eso de, yo no creo que es una bicoca, ¿cachai? ¿O no? Creo que es un mínimo. ¿Qué cosa? El derecho de que mi jefe no me vea es... No, pues es un ejemplo, claro. Claro, no, pero no, es un no, no. ejemplo que si me lo dais como ejemplo, te digo, es que verdad eso no me vale. No, como pero ejemplo. claro, No, claro. si tienes el derecho, si vas a una marcha y si empieza Sí, la fuerza policial sí. a gasear a la gente, Claro. Sí. de usar una mascarilla protectora y protegerte. Sí. Y mucha gente anda Pero así. tú lo ves en ¿Cachai? Francia. En Francia no se puede. Tienen hasta 30.000 euros, creo que en Francia, por andar encapuchado. Y solamente por andar con mascarilla blanca. Y lo hacen. ¿Cachai? Porque es muy distinto a rodearse la cara. Sí, ¿cachai, por no? eso. Pero es que el rodear la cara no es símbolo del delincuente. No, no lo es, pero ¿Cachai, se no? utiliza. Exacto, pero es que a lo que va Porque yo puedo tener pistola Yo podría y no apostar- utilizarla para matar a nadie. Yo te podría Pero apos- sin embargo no me tengo derecho a usar pistola. Claro, no, sí, eso lo entiendo. Pero hay que ¿Cachai? yo te Y entiendo por- absolutamente el punto respecto de que mis derechos terminan cuando en el fondo... Sí, po. A mí comienza me lo de los encantaría demás. andar armado, de verdad te lo digo. A mí me gustan las armas. Soy un amante de las armas. Esto es un tema que hemos conversado Lo muchas encuentro- veces con Max. Es que a mí las armas las Muchas. encuentro preciosas. Más allá que Una sea cosa más hermosa. del hecho, encuentro Una preciosa. oda a la estética y la belleza. A mí me gusta, Al diseño. a mí me gusta De la verdad. guillotina. a mí me Por gusta la favor, guillotina. vean las armas, son Por preciosas. favor. Son como los autos de carrera, es la misma cuestión. Yo feliz andaría, así como Bueno, andan una sí. gente con Porsche, que a mí no me gustan los autos. Puta, andaría con una rica arma. Con una anda, AK, weón. con una AK Pero no puedo. 47. Ayer ¿Cachai? anoche justo vi un capítulo de South Park que Pero no era puedo. una crítica al uso de armas y al final South Park se arma entero, todos andaban, el 100% Entonces de las disparar, personas. sí lo vi. Y van y hacen una especie de muestra de armas como están los perros y, Claro. y la gente salía como bailando con su arma, la mostraba así y caminaba por un escenario mostrando su pistola. Eso es lo que quiere Max. No, sí, me encantaría. Estáis loco. El tema Hablando- está. No, yo sé que es una locura. El tema está en que podría ser eventualmente mi derecho y en Estados Unidos lo aplican. Sí, po. Ya, ¿Cachai, oigan, no? voy a leer 2 tweets, porque estamos en la hora. De Luis Cletero dice, hablando de terrorismo, se dieron cuenta que con el estallido se pensaba que la Araucanía iba a arder Troya con todos los terroristas que habían en la región. Resulta que es la más calmada del estallido. ¿Será que estos terroristas andan reventando globos oculares? Sí, po, weón. Piratón nos dice, son leyes para evasión legales. Es lo mismo que pasa con los empresarios que van a pagar con cárcel, los mandan a clases de ética. Bueno. Sí, po. Bueno, lo que dice ahí respecto a la Araucanía es claro, pero en el fondo lo que hablábamos antes, la violencia, que son los mapuches los que se ponen violentos, es porque tenías un frente. ¿Qué va a pasar Hay una ahora? reacción. Claro, ¿qué va a pasar ahora si los militares se ponen a cuidar los talleres, como dicen los talleres del metro? No es que no dicen que van a las estaciones, sino que van- Infraestructura crítica. Infraestructura crítica. Y ahí lo circunscribieron a los talleres del metro. Hasta ahora no se ha sabido ningún ataque a los talleres del metro, más allá de algún rayado que ocurrió Sí. antes incluso del movimiento. Pero ¿qué te ha puesto que ahí en Neptuno, donde están los talleres por ahí, van a estar los militares y esa misma noche van a ir a Piedrallo?
Sí, claramente. Es obvio. ¿Tú te acordás con quién fue que se reunió primero? ¿Con quiénes se reunió primero Piñera después del estallido social? Con los dueños de los supermercados, ¿no? Oh, mira. Y se quemaron todos. Exacto. Oh. Oigan, Milton, Oye, muchas otro gracias. día, otro Gracias, día. gracias. Muchas gracias. Otro Hay día harta más. conspiración. No, sí. Yo tengo Sí. muchas cosas. Es muy opiniones. tentadora la conspiración. Yo soy también. muy en contra de las conspiraciones, en todo Pero hay caso, cosas pero- que son muy raras. Oye, vamos a tener que invitarte otro día para hablar Sí, de la batuta. estuvo Claro. entretenido. Ah, sí, no hablamos nada de la batuta. Nada. Ya, lo cagamos pero pendiente. quiero hacer ¿Ah? una sola pregunta. Una tocata en la batuta. Que tú digas, oye, esa es mi top one. Lo hablamos en antes, pero no creo. Yo así es muy distinto Top One que una que decía épica. No, Ya, pero pero la que tú tuya, digas así como. que tú hayas "Weón, estado ahí". Esto va a ser único e irrepetible. Es que ¿sabéis qué? Fue algo que la batuta ni siquiera la tía era como. No fue en la batuta. No, fue en la batuta, pero fue de una banda que inventó el Gallo del Cruce con una brasileña y un tipo Bluseski. que no sé cómo se llama la banda, pero y tocaba armónica, que es un chileno que toca, hay dos chilenos que tocan armónica a niveles excepcionales. Uno de ellos tocó, ahí era como una especie de power trio, pero en que se invitó a una brasileña. Ese fue un momento épico y lo otro que lo que hablamos adelante era las primeras tocatas de Chico Trujillo, la de los fiscales ad hoc, la de Charly García, la de los Babasónicos, Venga, a ver a Charly García en la la de los batuta. Jaiba, la de Spinetta. ¿Espineta? ¿No? Spinetta. Spinetta la tocó batuta. gratis. ¿Cuándo fue? Gratis para nosotros, para la batuta. Tocó, en ese tiempo el dueño de la batuta fue a verlo al Teatro California. Fue en el teatro, fue a Sí. verlo y le dijo, ¿sabéis qué? Puta, yo tengo aquí un barcito, podría ir a tocar. A un Y- par de cuadras. Y fue con camioneta, con todos los equipos, Y se armó. y llegó, aquí estoy, po, ¿cachai? Y tocó. Po. Qué grande. Oh, te pasa. ¿no? Vamos a tener que invitarlo otro Ya, pues, día. Milton, se agradece la visita. Gracias, Sí, gracias, ¿no? fue muy Gran, entretenido. gran Nosotros- invitado. Y le agradecemos a la gente que nos escribió, que nos Sí, escuchó. súper. Compañeros, nos vemos el martes con Nacho, que no pudo venir hoy. Así que ya, nos vemos. Gracias más. Saludos. Nos vemos. Éxito. Chau. Chau, chau.